Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos siguen a través de la web. Gracias por la oportunidad de llegar a sus corazones, gracias por la oportunidad de llegar a cada una de sus almas para entregarles la visión espírita de todos los fenómenos de la vida. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a desarrollar, como es el alma durante la infancia. Esta es una gran pregunta que nos hacemos todos y que las conclusiones a las cuales llega la doctrina espírita son muy importantes para que entendamos que como padres tenemos una gran responsabilidad en el momento de educar a nuestros niños. Los niños y las niñas merecen todo el trabajo educativo para salir adelante. Es deber de nosotros los padres conocer sobre estos temas, porque no solamente estamos alimentando el cuerpo de los niños, sino también estamos alimentando sus almas. Cuidamos el cuerpo de nuestros niños, le damos lo mejor, pero también es importante trabajar en ese espíritu inmortal que tiene valores, que tiene sentimientos, que tiene una intelectualidad por desarrollar. Por eso la educación viene a ser un punto importante para el desarrollo del ser humano desde la etapa infantil, unido a todas las experiencias que ese ser infantil vive en su hogar. Muy buenas tardes, Axel. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. Qué bueno estar aquí nuevamente para tratar un tema tan interesante y tan profundo, porque es importante que todos entendamos esta educación de que Víctor hablaba, precisamente porque ya enfocando el tema a los niños como espíritus que son, espíritus inmortales y espíritus reencarnantes, el aspecto educacional debe ser distinto, el enfoque, ¿no? Porque estamos ya tratando con espíritus que han tenido otras vidas y que están en un proceso presente de infancia, creciendo espiritualmente para moldarse a su nuevo proceso de encarnación. Entonces comenzamos con la primera premisa, al decir que el niño es un ser reencarnado, es un espíritu reencarnado. Exacto. Sí, entonces con esa premisa ya damos a entender que el niño no es una tabula rasa, ¿sí? Sobre el niño ya están escritas muchas situaciones. Ya este ser inmortal ya tiene unas vivencias, ya tiene unos conocimientos, pero uno se pregunta, la gran pregunta que se hace, ¿por qué desde el nacimiento, por qué el niño no se manifiesta tal cual es? ¿Sí? Entonces ahí vemos la gran providencia divina, o sea, la gran obra de Dios que nos entrega a un ser moldeable, a un ser que es como una esponjita que va a tomar todo lo que hay en el ambiente, además de las cosas que trae. Entonces, al decir que el niño es un ser reencarnado, estamos partiendo de la verdad espiritual de que ya hemos vivido otras existencias y que en cada existencia es un punto para nuestro desarrollo moral y nuestro desarrollo intelectual. Esa es una interesante perspectiva con la que podemos hoy comenzar a revisar el tema, porque precisamente son espíritus, somos todos espíritus que pasamos un proceso de infancia. ¿Y qué es la infancia? Es lo que bien explicaba Víctor ahora, ese proceso en que somos moldeables, es un periodo en que somos flexibles a la influencia del entorno. Entonces veamos lo importante de esto. El mundo espiritual, en la medida que reencarnamos, nos coloca en el entorno que nosotros necesitamos, requerimos para evolucionar. El entorno donde las influencias que están alrededor nuestro deben ser las aprovechadas por nosotros como espíritus flexibles para cambiar ciertas tendencias. Es decir, como espíritus traemos tendencias, traemos inclinaciones de otras vidas. Así es.
Y vemos en toda esta etapa infantil que la niñez necesita de cuidados delicados, que solo la ternura de unos padres, de una madre pueden prodigar, ¿sí? Y esa ternura aumenta en la medida que este ser, este niño, se presente débil, exacto, ingenuo, necesitado, ¿sí? ¿Sí? Necesitado, y así es que se puede hacer el trabajo. Porque si para una madre, por ejemplo, su niño siempre es un ángel, ¿sí? Su bebecito siempre es un ángel. Y eso viene a cautivar su solicitud, sus ganas de ayudar. Por eso todo en la naturaleza, todo es sabio. La infancia es una etapa importante, porque como ya dijimos anteriormente, somos accesibles a las impresiones del medio ambiente. Y bonito esto entender por qué un niño se nota tan indefenso y a la vez tan tierno, porque necesita despertar en nosotros precisamente ese amor, esa necesidad de ser ayudado, un ser que requiere apoyo. Por eso, y la pregunta la resuelve precisamente el maestro Allan Kardec en el libro de los Espíritus, que por qué el niño cuando ya nace llora, por qué llora repentinamente y como si fuera un dolor que tuviese, y no es así. Es precisamente llamando la atención de su madre y diciéndole: aquí estoy necesitando tu apoyo. Es un llanto de necesidad, porque es un niño, es un ser que está requiriendo que los adultos que ya están desarrollados apliquen en él todo su conocimiento para que sea un proceso de crecimiento espiritual. Y vemos aquí toda la imperfección de los órganos que hacen que el niño no manifieste, el espíritu no manifieste toda su actividad intelectual y moral, y entonces en la niñez está proporcionada la manifestación intelectual y moral, está unida a la debilidad del cuerpo físico, ¿sí? Pero también ese desarrollo del cuerpo físico a nivel cerebral va paulatino, ese desarrollo paulatino va ayudando a que el espíritu vaya tomando más cuenta de la presencia que tiene aquí en el mundo. Por eso actualmente se habla de la primera infancia, esos primeros 7 años de vida, que ha descubierto la ciencia que son los más importantes para la educación. Cuando no se trabaja sobre estos 7 primeros años, es muy difícil después trabajar en la segunda infancia, que ya entramos al proceso de la pubertad y la adolescencia. Entonces, tenemos a un ser reencarnado, a un ser que viene en una etapa transitoria, como es la niñez, y que es una etapa donde vamos a configurar toda la vida. O sea, se hace una configuración de nuestra existencia en la infancia, y eso es importante comprenderlo. Y esto lo podemos ver desde el punto de vista físico. A ver, podemos revisar, y es una cuestión conocida por todos los deportistas, inclusive aquellas personas que se dedican a la educación del deporte, en que los primeros años de la infancia, esos 7 primeros años, casi 8 años máximo, es cuando el niño adquiere habilidades. Adquiere o demuestra habilidades para ciertos deportes. De manera innata, trae algunas habilidades, en otro proceso simplemente las adquiere, porque ahí está abriendo circuitos cerebrales para ciertos movimientos. Es más, hay ciertos movimientos que solo pueden aprenderse a esa edad, porque es un periodo en el que el cerebro está abierto, el niño está abierto a tener un movimiento, unas destrezas que físicamente solo puede manifestarse en ese momento, y esa destreza se puede después utilizar en el futuro cuando ya se abrió el camino. Pasa en ciertos golpes del golf, en ciertos golpes del tenis, en ciertos movimientos del atletismo, que el niño adquiere esas habilidades físicas. Y así como son habilidades físicas, el niño también viene preparado para adquirir habilidades morales, virtudes, inclinaciones. Entonces, toda esta estructura a nivel físico que tenemos en la infancia tiene sus limitaciones, con el fin de que haya una influencia del hogar positiva para nuestro desarrollo. Pero a pesar de eso, vemos en nuestra sociedad niños precoces, vemos niños que a una muy tierna edad manifiestan tantos desarrollos a nivel tecnológico, a nivel intelectual, a nivel moral, que eso nos dice y que eso nos sustenta la idea de la reencarnación, porque muchos otros niños nacen en situaciones diferentes, pero esta clase de niños precoces muestran todas estas habilidades desde muy temprano,
y que esto viene a sustentar todo el asunto de las inteligencias múltiples, porque hay niños que tienen mayores desarrollos y se destacan en la sociedad. Hemos conocido el caso de Mozart, que desde muy pequeño ya ejecutaba el piano. Ya componía. ¿sí? Hemos conocido muchos casos a lo largo de la historia, y muchos de nuestros niños que se encuentran ahora en nuestros hogares, uno dice, oye, ¿dónde aprendió él eso? ¿Sí? Si el padre o la madre no han desarrollado X oficio, ¿sí? O no tienen esta preparación intelectual, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde vienen sus características? Esa es una gran pregunta que solo la doctrina espírita puede explicar. ¿Y cómo lo explica la doctrina espírita? Precisamente les da el nombre a esto de habilidades innatas. Son habilidades que traemos muchos de nosotros para ciertas circunstancias en la vida, buenas o malas. En este caso, Víctor la planteaba desde el punto de vista útil, donde algunos tenemos inclinaciones propias para el arte, propias para el canto, propias para la escritura. Muchas veces con el léxico mismo se observa uno que un niño habla mucho mejor que otro o adquiere rápidamente un conocimiento. Así bien, es importante tener en cuenta esto. Los padres, revisar cuando hay habilidades propias del niño que no son naturales en los demás, intentar, si son buenas, incentivarlas, explotarlas, para que este niño crezca en ese ambiente, porque precisamente ha nacido y ha venido para poder seguir adelante en su crecimiento espiritual. Y así pasa en lo bueno, pero también pasa con lo malo. Hay niños que por mucho que queramos, su inclinación va en lo bajo, en lo que no está bien con las leyes morales. El robo, el pellizcar, el golpear, el de pronto gritar, el hacerse orgulloso, el más importante de pronto de una clase. Esas habilidades o no habilidades, que podemos llamarlas, son precisamente las que están mostrando inclinaciones, y es lo que la doctrina espírita explica, porque a causa de la reencarnación se mantienen esas habilidades o esas desviaciones. Porque ya lo hemos visto en otros estudios que hemos hecho aquí en esta emisora, en que el espíritu al desencarnar, al pasar al mundo espiritual, no cambia repentinamente. Él mantiene sus actitudes, mantiene sus habilidades, y así cuando reencarna, viene con ellas. Sí, este tema es muy importante, muy interesante, porque nos lleva a la gran reflexión de todo el trabajo que debemos hacer con la infancia. Lo importante que es la inversión en todos los programas para la niñez, porque encontramos en el niño un ser reencarnado que requiere de nuestra atención, como lo dijo Axel, requiere de observar esas malas inclinaciones que se traen, requiere de ver todos estos instintos que se traen de otras existencias y que se plasman en la vida infantil, y que muchas veces nosotros como padres, por pereza, por negligencia, dejamos que todas estas situaciones anómalas vayan desarrollándose, todas estas situaciones del egoísmo, que en alguna etapa infantil, en la etapa infantil, son normales, pero que si se perpetúan a través de la vida, traen funestas consecuencias. Entonces, todos los padres tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos, de nuestros niños, y todos los cambios que van presentando. Tenemos todo este tema para desarrollar en el día de hoy, y vamos a ir segmento tras segmento dándole forma a este hermoso tema. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar,
el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, seguimos con este interesante tema del alma durante la infancia, y precisamente en este mes que estamos celebrando el mes del niño y la recreación, viene este tema a colación, y vemos que los niños son espíritus que Dios envía a nuevas existencias, son espíritus que se nos entregan y que ocultan, ¿sí?, detrás de su inocencia, ocultan todo un programa reencarnatorio, ocultan toda una realidad existencial, pero sin embargo los amamos, los acariciamos, ¿sí?, como si fuesen de nosotros mismos, ¿sí?, de tal manera que el amor de los padres, de una madre o de un padre, es considerado el amor más grande del planeta. Entonces, ¿de dónde procede ese dulce afecto por los niños? Y eso es lo que estamos tratando de explicar en este programa en el día de hoy. Al decir que al ser seres reencarnados, Dios envía a todos estos espíritus a la vida, a este plano material, reencarnan bajo el formato de la niñez para ser más accesibles a todo el fenómeno, toda la realidad educativa, pero muchos no tienen esta realidad bien clara, porque se encuentran con padres ignorantes, con padres con muchas dificultades emocionales, padres egoístas que no les dan la posibilidad de su crecimiento. Entonces este programa que es la infancia, comienza a desconfigurarse. Ahora hablando tecnológicamente, se desconfigura el programa. Entonces cuando algo se desconfigura, este ser no va a dar las respuestas importantes en la vida, las respuestas de tipo existencial. Va creciendo con vacíos, va creciendo con miedos, con angustias, con temores, que eso se va a reflejar tarde o temprano en la vida adulta. Todos nosotros somos producto de una infancia. Nadie puede decir que su infancia no tiene nada que ver con su etapa adulta. Pero todo lo que vimos en la infancia lo vamos a reflejar en la etapa adulta. Y muchos lo reflejamos de una manera inconsciente, porque muchas de esas experiencias quedan guardadas. El doctor Thomas Bernie, quien habla en un libro, La vida secreta del niño antes de nacer, él nos habla de toda la experiencia prenatal, de que los niños sienten, de que los niños escuchan, de que los niños ya graban las primeras impresiones de las situaciones familiares, de lo que expresa el padre, los rechazos o los afectos. Ya el niño va captándolos, las canciones de cuna, todo eso el niño lo va recibiendo desde esta etapa prenatal. Y vemos así como todos los programas ahora de trabajo con embarazadas ya se van enriqueciendo, porque ya se está tomando cuenta de que este ser puede ser estimulado desde el vientre materno. Y esto es muy interesante porque antes no se veía este aspecto en la educación. Qué bonito esto, conocer esta necesidad que tiene un ser desde que nace, de sentir amor, sentir cariño, sentir necesidad que él venga a este mundo. Ese sentimiento que muy bien manifestaba Víctor ahora, la ciencia, ya hoy, estudios prenatales demuestran cómo el niño en su vientre siente el ambiente externo que lo espera. Siente el amor de la madre, el amor del padre, o inclusive el rechazo a veces del padre o la madre o de los hermanos. Y ese sentimiento, esa energía es explicada precisamente por el espiritismo, el amor que se irradia, ¿no? El amor que irradia el padre o la madre al recibir a sus niños. Esos niños que son esperados con ansias, pues tendrán un ambiente apropiado cuando nacen. Aquellos que no, encontrarán un ambiente duro, agreste, donde él tendrá que resolver sus inquietudes. Entonces los vacíos de que Víctor hablaba ahora, de esas experiencias negativas que podemos tener durante nuestro crecimiento, nuestra infancia, los ejemplos, las problemáticas que viven nuestros padres, van a repercutir significativamente en nosotros y vamos a manifestarlo, como bien lo decíamos ahora, cuando adultos. Miedos, temores, angustias, depresiones, facilidades para cambiar de ánimo de un momento a otro. Todos esos inconvenientes son producto de problemáticas de la niñez. Sí, eso es interesante, pero también tenemos que tener en cuenta que si no se trabajan esas situaciones, podemos llegar a la etapa adulta con estos conflictos no resueltos. Por eso siempre es importante que revisemos nuestra historia infantil.
hagamos un feedback, hagamos una retroalimentación de todos nuestros procesos educativos y veamos cómo fue nuestra etapa infantil, qué recibimos en nuestra etapa infantil y qué estamos entregando hoy. Por eso hablar de los niños es hablar de nosotros mismos, porque como han dicho algunos psicólogos, todos guardamos un niño interior. La psicología transaccional habla muy bien de este tema, de que en todos, cada uno de nosotros vive un niño, y que ese niño que fue en determinado momento de su etapa infantil, fue maniatado, fue negado, este niño más tarde gritará. Entonces, por eso es importante que elaboremos nuestra etapa infantil, reflexionemos sobre ella, preguntemos a nuestros padres cómo fue nuestra etapa infantil, qué vivimos, qué sufrimos, qué alegrías tuvimos. Y si uno recuerda bien, los eventos más importantes de la vida infantil quedan marcados, sean positivos o sean negativos. Uno recuerda mucho los momentos de alegría, cuando fuimos llevados por primera vez al cine, cuando fuimos llevados al circo, las cosas que hacíamos en familia, quedan tan grabadas que uno las recuerda aún de adulto. Pero hay situaciones que ocultamos, hay situaciones que no queremos recordar, pero que quedan allá en lo más profundo del alma y que se manifiestan más tarde como conflictos. Por eso es importante que cuidemos a la etapa infantil. Es importante que respetemos los derechos de los niños, pero también les enseñemos a cultivar los deberes. Los niños no solamente deben vivir de derechos consagrados por las constituciones, sino que también tienen que ser sujetos de deberes. Los deberes son importantes para la etapa infantil, porque ese espíritu poco a poco va a ir, a medida que el cuerpo físico va evolucionando, va progresando en la etapa infantil, el cerebro va creciendo, este espíritu va a ir despertando. Entonces, a trabajar los derechos, pero también a trabajar los deberes en la etapa infantil. Y esta parte es importante porque desde ahora podemos ya ver la relevancia que tiene educar al niño con sus deberes. Él tiene dentro de sus edades, su crecimiento, la infancia, actividades que cumplir. Es un proceso de crecimiento. Y si nosotros disciplinamos al niño desde ahora, pues vamos a ver cómo el adolescente va a tener otra actitud ante la vida. Porque lo vemos a diario en supermercados, en los mismos buses, niños que se rebelan y los padres no les dicen nada, haciendo maromas, entorpeciendo a las demás personas y los padres no los educan. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen la claridad de que el niño está requiriendo y con esa actitud él está pidiendo que lo revisen, que de alguna forma lo corrijan. Tenemos que corregirlos con amor, pero también con conocimiento de que si hay errores que están cometiendo, ellos deben de inmediato corregirlos, porque mañana va a ser peor. Es un proceso evolutivo. Un proceso evolutivo también de los padres, porque bien sabemos que en nuestro medio, en nuestra forma de crecer, todos los padres no venimos educados para ser padres. Pero el conocimiento del espiritismo nos va a enseñar que somos espíritus que estamos en proceso de como padres con responsabilidad, y esos espíritus que también llegan tienen también su responsabilidad para con nosotros. Hay casos inclusive en que hay tanta desarmonía en un hogar que el niño es el que viene con la misión de unir ese hogar. Trae esa perspectiva, ternura, trae cariño. A pesar de nacer en un ambiente problemático, de conflictos, él conserva esas actitudes de otras vidas en la que ya ha ganado su paciencia, su tolerancia y viene a enseñárnoslas. Muchas veces aprendemos de ellos acciones que no tenemos los adultos. Entonces vemos cómo sí la reencarnación se manifiesta de una u otra forma, pero siempre con el propósito de que todos evolucionemos. Sí, saber que toda la familia se organiza en el plano espiritual, quiénes van a ser nuestros hijos, en qué condiciones vienen, qué pruebas les toca vivir en la vida, qué programa traerán, qué vocación, con qué vocación vienen a la existencia y cómo vamos a nosotros a promocionarlos y llevarlos a Dios, que es nuestra meta final. Sí. Allan Kardec, en la pregunta 385 del libro de los espíritus, él pregunta muy bien todos estos cambios que se van operando en la infancia. Y él, ¿sí? Dice así: ¿a qué se debe el cambio que se opera en el carácter a cierta edad
particularmente al salir de la adolescencia? ¿Es el espíritu el que se modifica? Esa es una gran pregunta porque vemos a nuestro niño y los papás decimos, me cambiaron al niño. Él era muy cariñoso conmigo, lo llevaba a todas partes, todo lo que decía lo hacía, pero comienza un momento en que el niño comienza a preguntar ¿por qué? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué si tú no haces lo mismo que me estás diciendo? Tú no eres consecuente con lo que dices. El niño comienza a manifestar su forma natural de ser, lo que se llama carácter. El niño ya comienza a tomar sus propias decisiones y comienza también a ocultar sus propias decisiones ante los padres. Y que es todo lo que va apareciendo en la pubertad, en la adolescencia, en muchos niños de 7, 8, 9 años, ya comienzan a cuestionar a los padres, ya comienzan a tomar sus propios caminos. Y Gardel le pregunta eso a los espíritus, porque él dice, es el espíritu el que se modifica. Y los guías de la humanidad responden, es el espíritu que recobra su naturaleza y se muestra como era. Eso nos quiere decir que la etapa infantil es una etapa moldeable, los primeros años de vida, pero luego el espíritu, a medida que los órganos están más desarrollados, puede manifestarse mejor. En la primera etapa estábamos como en un sueño, en una ilusión, en un momento en que éramos muy accesibles a los consejos de nuestros padres, donde nos podían llevar de la mano. Y necesitábamos de eso. Y necesitábamos de eso, sí, pero luego vamos mostrando nuestro propio criterio, vamos mostrando nuestros propios pensamientos, y muchos padres no están preparados para eso, para ver al niño crecer, para ver a este ser que ya trae sus conquistas, mostrarse tal cual es. Y allí es que vienen gran parte de los conflictos cuando llega la adolescencia. Y esa presencia es el ser individual. El espíritu es un individuo, tiene su propia individualidad, su propio carácter. Entonces, en estos momentos es cuando la adolescencia lleva precisamente su nombre, ¿no? Adolescencia, adolece el ser de ese conocimiento para seguir adelante. Por eso requiere en ese momento más unión de familia y que el padre tenga el conocimiento del proceso donde está. Sí, este tema es muy interesante y lleva también a desarrollar muchos otros tópicos. Vamos a dar un pequeño espacio para nuestros comerciales y en el próximo segmento iniciaremos también con la ronda de preguntas y respuestas. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Sí, con todos estos conocimientos que estamos sobre los cuales estamos reflexionando, esto viene a plantear toda una revolución en la psicología infantil, en la pedagogía, porque al saber que el niño es un espíritu reencarnado, que ya trae sus conquistas, ya trae una intelectualidad, ya trae una moralidad, y que tiene que ver mucho con el tema educativo, porque si uno se pone a meditar de dónde viene la palabra educación, viene de educere, que es sacar de, extraer de. Eso quiere decir que el niño trae sus potencialidades, trae una conquista. Él la tiene allá adentro, en estado latente.
allí se encuentra su conquista. Su mayor tesoro es el conocimiento, sus sentimientos. ¿Y qué hace el educador como facilitador, orientador? Busca las metodologías para sacar aquello que ya se encuentra en el ser. Entonces, cuando la palabra educación viene de sacar, extraer, o sea, tú estás extrayendo algo que ya existe y estás dando nuevas informaciones que este ser está confrontando con las que ya tiene. Por eso encontramos en la etapa infantil tantos desarrollos y vemos cada vez que esta etapa infantil se acorta más y más. Eso quiere decir que el espíritu cada día está tomando mayor dominio del cuerpo físico, de la materia. La espiritualidad está influenciando más sobre la materialidad. En nuestras épocas, nuestra infancia era la sentíamos extensa, sí, ¿no? Éramos muy ingenuos, súper ingenuos, ¿sí? A los 10, 11, 12 años todavía jugábamos con carritos, pensábamos cosas muy infantiles, pero ya en estas épocas ya se ve que el niño se manifiesta con mayor claridad. Ya vemos niños de 5, 6 años que hacen preguntas muy existenciales, que preguntan sobre el fenómeno de la muerte, de quién eran ellos antes de venir aquí. Son preguntas de gran elaboración, de gran filosofía, que uno en su época solamente pensaba en dibujos animados. Sí, y en juegos. Pero ya hay niños que tienen estos alcances muy interesantes y que pueden tener una conversación fácil con un adulto. Tenemos una pregunta al aire. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Rubén. Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Puesto que el espíritu del niño vivió ya, ¿por qué no se manifiesta desde el nacimiento tal cual es? Bueno, porque el espíritu no se manifiesta desde un principio tal cual es. Y eso lo respondimos al principio del programa y nos lo responde muy bien Allan Kardec, porque los órganos de transmisión del pensamiento, como son el cerebro, todo el sistema nervioso central, todo el cuerpo, todavía no está dispuesto para la manifestación de este ser. Este cuerpo está en estado de evolución. Este cuerpo está disponiéndose para la manifestación de un ser que está allí ya dando sus primeras pinceladas de lo que va a hacer en esta vida, de lo que va a desarrollar. O sea, estamos durante la etapa infantil en un pequeño sueño donde nuestras ideas están limitadas a la manifestación de nuestros órganos. Y se necesita este periodo, ¿no? Este periodo de sueño, de tranquilidad, donde el espíritu experimenta un proceso de tranquilidad durante la infancia corporal, porque requiere prepararse, uno, para recibir las influencias que hay en el medio para su mejoramiento, y dos, para afrontar precisamente o pruebas o expiaciones que tengan que sucederse. Entonces, el proceso de la niñez es interesante conocerlo desde la perspectiva espírita y estudiarlo, porque estamos hablando de un ser que ya ha tenido otras vidas y no puede manifestarse de inmediato. Imagínense ustedes que un niño comenzase a hablar de la forma inadecuada que lo hacía antes de su encarnación anterior, o que manifestara expresiones de adulto de manera inmediata, pues eso choca, ¿no? Es un rechazo, y el niño está abierto es porque él manifiesta en nosotros ternura. Es un proceso, precisamente. Sí, en ese proceso todos estamos comprometidos a trabajar. Todos en la sociedad somos agentes educativos. La sociedad ha tomado cierta relajación alrededor de la educación de la niñez. Antes se decía que cualquier persona en la calle podía reprenderlo a uno, podía llamarle la atención. Pero por un mal entendimiento de los derechos hemos ido dejando pasar, dejando hacer. Pero vendrá en el futuro un nuevo movimiento que va a reconocer el trabajo tanto en los derechos como en el cumplimiento de los deberes, en que cada uno de nosotros asuma su papel como agente educativo en la sociedad. El tendero es un agente educativo, el policía, el maestro, cualquier persona puede llamarle la atención a un niño en la calle donde se encuentre, puede orientarlo
y los adultos, los demás, vamos a saber reconocer eso. Todos los que interactuamos con niños tenemos una responsabilidad de educación, de una u otra forma, de manera directa o manera indirecta. Por eso, revisemos rápidamente esta responsabilidad hasta dónde llega. Nosotros, como padres, obviamente tenemos responsabilidad de educar a nuestros hijos. También los hermanos mayores tienen responsabilidad por lo que hacen y lo que muestran, el ejemplo que dan. Los vecinos mismos, nuestros maestros en los colegios, en las universidades, y más que todo, hablemos ahora de los medios de comunicación. Los medios tienen su responsabilidad, qué es lo que transmiten, qué hacen que los niños escuchen, qué se muestra en televisión, en qué se emite en cada programa, qué fondo, qué mensaje lleva cada uno de estos programas. Entonces la responsabilidad va creciendo y así nos damos cuenta que la sociedad tiene una responsabilidad con el niño porque es un niño que está en proceso de evolución espiritual. Y así el Estado tiene responsabilidad con todos los niños, por eso la educación ha ido cada día mejorando más en el aspecto infantil. Hoy día vemos educaciones muy distintas, la educación al niño es muy distinta a la de antes, porque el niño está muy atropellado por la información permanente que tenemos en revistas, en periódicos, en el colegio, en los mismos mayores, la forma como se le entrega la información al niño. Entonces, aprender a manifestarnos en este tipo de educación es importante, aprender a saber que todo lo que el niño ve, lo absorbe. Todo lo que el niño recibe es una información que va a utilizar de buena forma o de forma equivocada en su etapa futura. Muy bien, entonces tenemos un gran trabajo por hacer. Reconocer que cada niño trae una inteligencia diferente a desarrollar, ya lo habíamos recordado. Cuando hablábamos de las diferentes inteligencias que existen, pero sobre todas ellas existe una inteligencia que es la del desarrollo del sentido moral, que es la inteligencia espiritual. Además de las otras que son importantes, como la inteligencia que tiene que ver con el entender la parte ecológica, la inteligencia que nos ayuda a relacionarnos con los demás, ¿sí? La inteligencia que nos ayuda en la parte lógica matemática, en la parte de los idiomas, pero hay una inteligencia importante para desarrollar, como es la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, que es el reconocer lo que está bien y lo que está mal. Y para eso los adultos ayudamos mucho, colaboramos mucho con el trabajo, que es la educación diaria. Por eso los niños se alimentan con palabras lúcidas, con palabras bonitas cada día, porque ahí ya los vamos programando. Cuando yo le digo a un niño que es un tonto, el niño va a repetirse internamente y va a configurar esa palabra dentro de su existencia. Entonces ya vamos creando inseguridad allí. Cuando le decimos a un niño que es capaz, que es inteligente, que tiene una memoria extraordinaria, que es un niño de paz, el niño va creando esa certeza en su existencia. Y eso va alimentando su parte emocional, va alimentando su manera de ver el mundo. Por eso no perdamos estos primeros años de trabajo con los niños, con los bebés, porque ellos pueden dar mucho. Ellos son súper impresionables. Y debemos aprovechar esos momentos, no descuidarlos, porque a veces los descuidamos porque dedicamos más tiempo al trabajo, dedicamos más tiempo a no observarlos, a veces no los vemos a los ojos, no somos capaces de ver a nuestros hijos a los ojos, y nuestros hijos están pasando por angustias, dificultades, ¿sí? Están en riesgo de caer en las drogas, o si ya no han caído en las drogas. Entonces, al no ver los ojos, que son los espejos del alma, no podemos captar esas situaciones internas que traen y que requieren un abordaje de parte de nosotros los padres. Entonces tenemos estas situaciones que debemos trabajar en el hogar, que es la primera escuela que tiene todo niño o niña en el mundo. Por eso es bueno recordar en este instante el significado que le da el maestro Allan Kardec a la educación. Es el conjunto de hábitos adquiridos. Darle al niño esos hábitos, habituarlo a la lectura, habituarlo al deporte, habituarlo a las actividades de crecimiento y de utilidad. Esto va haciendo que en el niño vayan esos hábitos ya adquiridos,
nazcan rápidamente, crezcan rápidamente, se muestren de manera rápida y lo ayuden en su evolución. Tenemos una pregunta al aire que dice que nos dictaron así. ¿Qué quiso decir Jesucristo con dejar a los niños venir a mí? Sí, esta propuesta es muy interesante, porque aquí estamos hablando de la infancia como una etapa material. Decíamos de que el espíritu no se muestra tal cual es porque hay una limitación de los órganos físicos para la manifestación, como son las estructuras cerebrales, que aún no están completamente desarrolladas para la manifestación de este principio espiritual, del espíritu como tal, porque los órganos no aguantarían esa recarga de pensamientos, de emociones. Entonces el cuerpo físico está adaptado para recibir más que para dar. Entonces, ¿qué Jesús nos quiso decir con que dejemos los niños venir a mí? Es porque los niños, la etapa infantil es una etapa de candidez, de dulzura, es una etapa en que se mira con ingenuidad, con que los niños son pacíficos, porque vemos un niño que pelea con otro niño y al rato otra vez están hablando. Pero nosotros los adultos no somos así. Los adultos peleamos con alguien y al rato todavía pasa y sentimos rencor. Pero el niño perdona rápidamente. El niño es sencillo. El niño es claro, dice la verdad. Por eso Jesús invita a los niños que vengan a Él y también invita a la humanidad a que nos parezcamos como ellos. En cuanto a su sencillez, en cuanto a que son emblema de la pureza, que son emblema de la paz. Los niños, podemos aprender mucho de los niños por su espontaneidad. Por eso no debemos apagar a ese niño interior que vive en cada uno de nosotros. Ayudar a ese niño, amarlo, quererlo, respetarlo, para que ese niño más tarde se siga manifestando en nosotros a través de todas esas actitudes de paz y alegría que necesita la sociedad. Vamos a dar un pequeño espacio para comerciales y haremos el cierre del programa. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, continuamos con este interesante tema y precisamente ahora en el intermedio un oyente nos preguntaba por teléfono qué sucedía con esos niños que mueren a tan temprana edad y que prácticamente pues no tuvieron tiempo de hacer nada ni bueno ni malo, ¿no? Pues la doctrina espírita nos explica esto y es aquí en la pregunta 199A del libro de los Espíritus, en el que el maestro Allan Kardec interroga al mundo espiritual superior de esta forma. Él le dice, ¿en qué se transforma el espíritu de un niño muerto a edad temprana? Y la respuesta es, recomienza una nueva existencia. Esta explicación precisamente que nos da el espiritismo es oportunidad que tienen algunos espíritus en venir en un corto periodo para experimentar ciertas experiencias, pero tendrán otras vidas para seguir evolucionando. O sea, no termina la vida aquí. Imagínense que estos niños tuvieran oportunidad de volver a nacer en esa inocencia que ellos se manifestó en su momento, en su temprana edad, y tuvieron la oportunidad de estar aquí, pero que por circunstancias de pronto adversas, circunstancias del medio o necesidades espirituales tuvo que desencarnar a temprana edad, pues tendrá otra oportunidad de hacerlo
en otra encarnación de seguir su evolución. Los niños muestran desde temprana edad sus inclinaciones, su forma de ser. Muchas veces hoy vemos niños que tienen habilidades tecnológicas que nosotros, por mucho que queramos, por años no las podemos desarrollar. Esto sucede porque ya ellos vienen con ese conocimiento, ya traen esa habilidad. Y esa habilidad hay que explotarla hacia el bien, explotarla hacia la parte útil, solamente no del niño a nivel individual, sino también del entorno donde se desenvuelve. Todas esas capacidades son útiles en el futuro y podemos ir desarrollándolas. Padres y madres somos grandes jardineros en la creación. Dios nos ha entregado a estos niños en calidad de préstamo con el fin de que los proyectemos a través de la evolución para que lleguen algún día a la perfección que también nosotros estamos buscando. Debemos trabajar con alegría, debemos trabajar con mucha responsabilidad en la infancia. Por eso es importante que cada día debemos crear programas que ayuden a la infancia. Al bebé que está aún en el útero necesita apoyo, necesita amor, necesita cariño, porque vamos creando poco a poco las bases para una mejor sociedad. Si hay una buena infancia, va a haber una mejor juventud, y si hay una mejor juventud, habrá una mejor etapa adulta, y si hay una mejor etapa adulta, habrá una mejor vejez. Por eso es importante que volquemos todos nuestros esfuerzos para trabajar por la niñez colombiana, por la niñez del planeta. Requerimos todos estos esfuerzos porque este mundo va hacia un mundo de regeneración, hacia un mundo de las transformaciones morales, y que todos los niños que estamos preparando ahora van a vivir todas las experiencias de un mundo alegre, de un mundo más feliz, de un mundo donde la paz, donde el bien reine. Todos estamos empeñados en ese trabajo, porque como padres, al no hacer esta labor, al no dar lo mejor, y ver a estos niños sumidos más tarde en la delincuencia, en la droga, en el alcoholismo, hace parte de un sufrimiento moral por haber perdido el tiempo como padres. Debemos trabajar como jardineros para ir podando este jardín e ir quitando todas estas hojitas maltrechas, todos estos arbustos que crecen alrededor de la vida infantil y que van perjudicando el desarrollo de cada uno de nuestros queridos niños. Ahora que se aproxima el mes de mayo, mes de las madres, precisamente queremos dirigirnos a ellas. Madre, tú embarazada que nos escuchas, dale amor a tu hijo desde este momento. Él está experimentando esas emociones, él está recibiendo esa energía de cariño, esa energía de ternura. ¿Por qué el espiritismo y todos nosotros no estamos a favor del aborto? Porque es negarle precisamente la oportunidad a un niño de venir a evolucionar. Es quitarle la oportunidad a un ser que tiene opciones para poder cambiar de pronto, transformar sus inclinaciones. O, ¿quién lo vamos a saber nosotros? ¿Cómo podemos saber los designios divinos? De pronto es un ser que viene a darnos nosotros la fórmula que necesitamos para cambiar. Entonces, no al aborto. Madre, tú que nos escuchas, dale a ese niño todo el amor que puedas en esta etapa de crecimiento en tu vientre, porque cuando él nazca va a encontrar el camino abierto y expedito para evolucionar, para su crecimiento. Sí, llevemos con mucha fuerza a nuestros hijos al colegio, llevemos con mucha fuerza a nuestros hijos dándole educación también espiritual, dándole educación religiosa, porque ahora también está en boga de decir, no, él decidirá cuando sea grande. Entonces desperdiciamos todo un tiempo de nuestra existencia para que nuestros niños busquen el conocimiento de Dios y de las leyes divinas. Eso se debe trabajar desde el principio, ponerse de acuerdo con nuestras parejas. Si ellas, las parejas tienen diferentes confesiones religiosas, ponerse de acuerdo de qué es lo esencial, qué es la educación espiritual, y que debe comenzar en el hogar, porque lo que el niño no aprende en cada uno de sus hogares, el niño lo aprenderá en el colegio. En el colegio es el segundo filtro de nuestra educación, de nuestra formación. En el colegio recibimos instrucción, en el hogar recibimos formación.
Pero si de ninguno de estos dos filtros, en ninguno de estos dos filtros se trabaja, el niño será lanzado a la calle. Y en la calle aprenderá también. Será una tercera escuela. Pero la escuela de la calle tiene mayores dificultades, mayores desafíos, porque todos los espíritus que vienen a la tierra a evolucionar no traen las mismas conquistas, no traen la misma fuerza de carácter, no traen los mismos desapegos, no traen los mismos vacíos. Y en la calle muchos se quedan empantanados en las drogas, empantanados en la prostitución, y la sociedad así difícilmente evoluciona. Trabajemos en nuestros hogares para que la calle finalmente no venga a educar a nuestros niños. Trabajemos vigilando las actitudes negativas para ir transformándolas en actitudes positivas a través de nuestro ejemplo. No abandonemos nuestros hogares, regresemos siempre a nuestra familia, porque es el punto, es el laboratorio de las mayores experiencias emocionales que tenemos en la existencia y que van a definir toda nuestra vida futura. Gracias le damos a todos los que nos acompañaron durante este programa y los seguimos invitando a una nueva entrega de Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Buenas tardes a todos. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.